presentaremos el laboratorio de madera. El objetivo es determinar las propiedades físicas y mecánicas de una probeta de pino insigne. Para esto aplicamos la norma 176 para contenido, humedad y densidad. Después la norma 973 y 974 para determinar la resistencia a la compresión paralela y perpendicular a las fibras. Este análisis es vital para entender el comportamiento de materiales y estructuras. Somos Diego Fariña, Francisca Rosas y Benjamín Páez. Listado de materiales y equipos. Pie de metro, 0,1 milímetros de precisión. Balanza digital, 0,1 gramo de precisión. Esto fue secado con circulación de aire y temperatura constante de 103 grados Celsius más menos 2 grados Celsius. Desecador, agente deshidratante para enfriar las probetas tras ser secado sin que recupere la humedad ambiental. Después, siloiómetro portátil, que se usa para la lectura rápida de la humedad. Máquina universal de ensayos, que aplica los esfuerzos de compresión. Placa metálica rígida de 50 milímetros de ancho. Extensómetro de sensor de alta precisión con sensibilidad de 0,002 milímetros. Probetas de pino radiata sin defectos. Probeta de compresión paralela de 50 por 50 por 200 milímetros. Probeta de compresión perpendicular 750 por 50 por 50 milímetros. Y cubo de humedad de densidad de 50 por 50 por 50 milímetros. Para determinar la humedad de la probeta necesitamos los siguientes aparatos: balanza, estufa de secado, silo y higrometro y por supuesto nuestra probeta. Y vamos a pesar la probeta que está en temperatura ambiente. Luego tomamos la humedad de la probeta con el silo higrometro y también tomamos la densidad de esta. Una vez tomado cada uno de esos datos, la llevamos al horno, nuestra probeta en temperatura ambiente, para que se seque a una masa constante. Al siguiente día vamos a buscarlo y lo pesamos y usamos el silo higrometro nuevamente para ver su humedad. Una vez teniendo todos los datos de la probeta, realizamos los cálculos. Siguiendo el método de secado en estufa de la norma 176, la probeta se introduce a una temperatura controlada de 103 grados Celsius más menos 2 grados Celsius. El proceso continúa hasta alcanzar la masa constante, que se logra cuando la diferencia entre dos pesajes sucesivos es menor al 0,5%. Este paso es fundamental para obtener la masa anhidra y calcular correctamente tanto la humedad como la... Ahora viene lo fuerte. Vamos a romper madera. ¿Cómo comprobamos su resistencia? Para eso usamos la norma chilena 973 para el ensayo de compresión paralela a las fibras. Ahora vamos con el procedimiento. Primero revisamos que nuestras probetas cumplan con los requerimientos paralelepípedos de 50 por 50 por 200 milímetros. Es vital que sus extremos sean perfectamente paralelos entre sí y perpendiculares al eje longitudinal. Antes de la carga, medimos el ancho y espesor en los extremos y en el centro. Luego aplicamos la carga continua. Colocamos la probeta en la máquina y aplicamos una carga a una velocidad constante de 0,6 milímetros por minuto. Medimos las deformaciones como se acorta la madera en su tramo central de 150 milímetros usando un extensómetro. En este caso, nuestra probeta tuvo roturas fuera del tramo central y luego aplicamos los resultados en cálculo y así obtenemos el módulo de elasticidad, la tensión máxima de rotura y la tensión de compresión paralela. ¿Y qué pasa si la fuerza viene del lado apretando las fibras? Este es el ensayo de compresión perpendicular, regulado por la norma 974. ¿Cambia mucho el procedimiento a comparación de la norma 973? Y sí, en este caso necesitamos como aparatos la máquina de compresión, el extensómetro y aparatos para medir humedad y densidad. Seleccionamos la muestra. La probeta es de 50 por 50 y 150 milímetros. Medimos el ancho de la probeta, luego pesamos la probeta y luego para marcar la probeta dividimos el largo total en 3. Y luego colocamos una línea horizontal de 2.5 milímetros, ya que esta es la deformación máxima que puede tener la probeta. Una vez lista y marcada, llevamos la probeta a la máquina de compresión. Tomamos la carga y la deformación hasta que se obtenga el 2.5 milímetros. Registramos la carga máxima y hacemos los cálculos correspondientes y expresamos los resultados. En este ensayo medimos el contenido de humedad, la densidad y la resistencia de probeta de madera. La humedad obtenida en la probeta cúbica fue de 0,14%, indicando que estaba bastante seca. En densidad, la probeta perpendicular alcanzó un 0,496 gramos cúbicos y la paralela 0,498 gramos cúbicos. En resistencia a la compresión, la probeta paralela a la fibra soportó 44,51 megapascales, mientras que la perpendicular a la fibra solo resistió 1,75 megapascales. Esto demuestra que la madera resiste mucho más cuando la carga actúa en el sentido de la fibra. En conclusión, los valores obtenidos nos permiten verificar si la madera cumple con los estándares para uso estructural. Al analizar el límite de la proporcionalidad en el gráfico de compresión, determinamos la tensión máxima que soporta el material antes de la falla.
Estos ensayos garantizan que la madera utilizada en construcción civil se asegura y responda de forma predecible ante las cargas de diseño.